Bueno, como buen internista y buen coordinador de urgencias, en este momento tengo que hacer alusión a una parte de improvisación, ya que parte del tema ya fue enfocado por el doctor Campo, pero sin embargo vamos a tratar de llevarnos unos mensajes que ojalá queden bien introyectados en ustedes, porque realmente ustedes que son los médicos de urgencias, de hospitalización, de las distintas áreas institucionales, son los que pueden iniciar un cambio en el enfoque de esta patología. Y cuando hablamos de eso, pues nos referimos específicamente a que el stroke, a través de la historia, ha sido vista como una de esas patologías en las que poco se hace. Y yo recuerdo que cuando estaba en el internado, cuando hice la residencia, pues nosotros casi que nos acostumbramos a que el paciente con stroke nos llegaba a la urgencia, le hacíamos el TAC para ver si era isquémico o era hemorrágico, y si era isquémico, pues bajábamos las manos y le decíamos al médico de planta, ponle ASA, estatinas, y utilizábamos profilácticamente anticonvulsivantes. A eso se limitaba el manejo. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y de los avances terapéuticos que ha tenido esta patología en las últimas 2 décadas, todavía nosotros en este medio local nos encontramos crudos. Cuando empezamos a hacer un análisis el año pasado, nos dimos cuenta que apenas habíamos trombolizado 2 pacientes en 3 años, 2 en 3 años. Y resulta que en Barranquilla nosotros tenemos aproximadamente 2.700, 2.800 casos año. O sea, ni siquiera un 1%, 2 pacientes en 3 años. Y empezamos a indagar por qué estaba pasando eso. Y básicamente es que nosotros, la gente del gremio médico, no estaba sensibilizada frente a la patología. Y vemos... Y básicamente es como el primer mensaje que quiero llevar, quiero que hoy quede introyectado, es que volvamos los síntomas del ACV como el dolor de pecho. Y eso se lo transmitamos a las comunidades, porque resulta que la mayoría de esos pacientes que no se les hizo nada, no se les hizo nada porque llegaron tarde al medio hospitalario, llegaron fuera de la ventana. Y llegaron fuera de la ventana porque el familiar no sabía que tenía que llevarlo rápido, el médico que lo recibió en la urgencia no sabía que la institución estaba preparada para hacerle una intervención farmacológica o una intervención endovascular a ese paciente. Entonces retrasaban la tomografía, retrasaban la ambulancia, retrasaban el traslado y todo se iba retrasando, y finalmente cuando el paciente llegaba al área donde se podía intervenir, ya había transcurrido la ventana. Más grave aún, habían eventos isquémicos que sucedían intrainstitucionalmente y nadie ni siquiera se mutaba para montar una estrategia para intervenir esos pacientes. Todas estas situaciones nos llevaron a nosotros como red a irnos sensibilizando frente a la situación, y arrancamos con un proyecto muy bonito el año pasado, y es otro mensaje que quiero que hoy nos llevemos, y es que mi red, representando las instituciones públicas del Distrito de Barranquilla y como institución principal y como institución o como la institución más importante de salud del Distrito de Barranquilla, ha empezado a trabajar desde el año pasado en la construcción de una ruta para la atención de los ACV. Y esto fue una decisión que viene desde la parte gerencial, desde la parte más alta de la institución, es una política institucional, y se convirtió en un objetivo importante para mi red como institución, de trazar una ruta para estos pacientes y darle una oportunidad a esos pacientes que padecen accidentes cerebrovasculares. ¿Me prestan Bueno, entonces, para mi red todo este análisis que se hizo fue muy importante, e iniciamos la construcción de esa ruta, pero empezamos a ver que a través de la ruta
habían unos estrechos, unas situaciones que nos impedían el avance de ese paciente a través de su cadena de atención. Y empezamos a trabajar primero en la parte prehospitalaria, porque lo primero o el mensaje de hoy es que tenemos que sensibilizar a las comunidades. Tenemos que sensibilizar a las comunidades que hay una patología que se llama accidente cerebrovascular y que es una patología que depende del tiempo. El tiempo es importantísimo. El tiempo es todo en esta patología. Y que así como cuando al paciente le duele el pecho, cualquiera le dice en la comunidad, hey, te duele el pecho, corre, ve a urgencia inmediatamente. Así queremos que cuando nuestros pacientes tengan alguno de esos signos clínicos de la escala de Cincinnati, los asemeje al dolor torácico y corra y llegue volando a la urgencia. Que no se pierda la ventana entre que me voy a cambiar, me voy a bañar, voy a hacer el desayuno, voy a mandar a los niños al colegio, voy, y se pierde esa ventana porque el paciente no entendía que la patología que tenía se podía ayudar. Y se encuentra unos casos a veces tan desafortunados como que el paciente hizo el ACV a las 6 de la mañana y te llega a las 11. Y tú preguntas, ¿pero por qué? No, es que primero hice esto, lo otro, y se perdió todo el tiempo y finalmente no lo podemos intervenir. Pero quiero que sepan que ya hoy mi red tiene una estructura de especialistas, la cual está conformada por un equipo que viene desde la parte gerencial, la parte administrativa, pero que también está el doctor Jairo Fernández, neurointervencionista, el doctor Holmes Algarín, que es el coordinador de las unidades de cuidados intensivos, el doctor Emilio, que es el coordinador de las áreas hospitalarias de medicina interna, y mi persona como coordinador de urgencias. Estamos articulados, hemos llegado a unos acuerdos interservicios que nos van a permitir garantizar la ruta de atención de esos pacientes. Entonces, vamos aquí a ver cosas que de pronto ya el doctor Campo ha dicho, pero quiero que veamos el enfoque netamente desde la urgencia. Porque una cosa es revisar la guía, ver lo que hacen los gringos, ver lo que hacen los europeos, pero una cosa es la realidad que tenemos como mi red, y eso es lo que quiero que revisemos y que se den cuenta que sí es posible que lo hagamos como lo hacen ellos, porque realmente no necesitamos mayores cosas para hacerlo. Voluntad institucional que hay, voluntad médica que hay, y los enfermos que los tenemos, porque tenemos 2.700 casos al año, o sea que tenemos todo para poder hacer. Y los medicamentos están en la farmacia y los dispositivos para hacer las trombectomías están en la institución. Así que lo que yo necesito de parte de ustedes, todos los médicos que están aquí, es que me lleven al paciente y me lo pongan en la urgencia lo antes posible y que activemos el código. Un paciente que intervengamos es un paciente que no va a volver a su casa con secuelas, es un paciente que va a seguir siendo funcional, es un paciente que va a poder disfrutar las dimensiones de la salud. No sé si le prestaron atención a esa parte, pero es fantástico. Ahorita que estamos hablando de los temas políticos, un político que quiera hacer un programa de gobierno que no le falte nada, revisa las dimensiones de la salud y ahí tiene todo su programa de gobierno para garantizarle a la gente que esté bien. Ya, suficiente, no necesita más nada. Con que cumpla con la telaraña que mostró el doctor Freddy, con eso tiene todo, ahí no falta nada. Económico, social, espiritual, físico, cognitivo, está todo, está todo. Entonces miren la definición, ya el doctor ahorita lo dijo, es la pérdida de las funciones cerebrales producto de una interrupción del flujo sanguíneo y que origina una serie de síntomas que están asociadas al área donde se presente la patología. Pero mire, estas cifras, del 100% de los accidentes cerebrovasculares, 85% de esos accidentes cerebrovasculares son isquémicos. O sea que nosotros, si logramos intervenir la patología isquémica, estamos interviniendo el 85% de todos los ACV. Fantástico. Pero además miren, el 16% por fibrilación auricular, 16% ateromatosis intracraneal, 16% son enfermedad lacunar y otras causas un 3%. Miren, segunda causa de muerte a nivel mundial y es la quinta causa en los países en vía de desarrollo. Pero miren esto, de entre el 15 y el 20% de los pacientes que ocupan las camas de cuidados intensivos, ahora que estamos en COVID y que estamos en todo este tema que nos ha desafiado como instituciones hospitalarias a todos, o sea que de cada 5 camas ocupa una.
quiere decir que es una enfermedad que genera un costo altísimo en el sistema. Y cuando nos ponemos a analizarla, es una enfermedad que cuesta mucho. Ya hay unos estudios en los cuales hacen comparaciones, cuánto cuesta un paciente que se interviene y cuánto cuesta un paciente que no se interviene. Un paciente que se interviene cuesta 20 millones de pesos aproximadamente, pero uno que no se interviene cuesta aproximadamente entre 160 y 200 millones de pesos año. Porque recuerden que no es un solo evento. Recuerden que el paciente con ACV, la probabilidad de repetir el ACV es altísima, pero además las secuelas, pero además queda con terapia física, terapia fonoaudiológica, necesita especialidades, necesita exámenes, necesita control de sus patologías de base. Todo eso cuesta e incrementa los costos de salud, y para Colombia el impacto económico sobre el sistema es importante porque nosotros tenemos un sistema que es universal, que debe garantizar la salud de todo el mundo, pero con unos recursos limitados. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que si logramos impactar esto, vamos a poder ayudar a más personas con los mismos recursos. Miren, 15 millones de ictus años. Es una cifra grande. Un tercio de la población colombiana le da ictus al año, imagínense. Si nos fuéramos, porque aquí somos 45 millones. En todo el mundo se producen 15 millones de ictus. De esos se mueren 5.5 millones aproximadamente, y 5 millones de personas quedan con discapacidad permanente. En la prevalencia, miren que a edades más tempranas es menos prevalente, pero hay casos. En la medida en que va incrementando la edad, van apareciendo más casos. Y miren que ahora tenemos accidentes cerebrovasculares a edades más tempranas. Antes era muy extraño encontrar un paciente a los 40 años con ACV, hoy los vemos. Y los vemos con secuelas. Y vemos una familia que sufre la devastación de tener un paciente con ACV. Porque es una devastación lo que sucede, porque le trunca los sueños a todas las personas que están a su alrededor. Sobre todo nosotros que impactamos una población socioeconómicamente vulnerable. Recuerden que nosotros intervenimos el estrato 1 y 2. Y que ahí no hay plata para contratar una enfermera, no hay plata para contratar una empleada que cuide al enfermo que quedó postrado en cama, sino que le toca a su hija mayor, la que quería estudiar en el Atlántico, la que quería estudiar en el SENA, la que iba a empujar a la familia, se tiene que quedar en la casa, porque le toca cuidar al papá. Y la mamá tiene que salir a buscar los recursos. Entonces miren que no solamente es un problema que impacta al paciente, sino que impacta a su entorno primario y impacta a su entorno social, pero también impacta económicamente el sistema de salud. Entonces, miren, en la medida en que aumenta la edad, nos van aumentando los casos. Pero miren que no solamente es una enfermedad de viejos, mayores de 80, entre 60 y 79, y recuerden que la persona hoy de 60 y 79 años no era la de antes, porque antes tú veías a una persona de 70 años y era un viejito. Hoy una persona de 70 años, con todo lo que tenemos y todas las intervenciones que hacemos en el componente primario, tenemos a los pacientes bien. Y un paciente de 80 años todavía está funcional. Y miren que las edades extremas se han ido incrementando. Colombia hoy tiene más viejitos que antes, y creo que el doctor Freddy lo decía muy bien en su intervención, que tenemos una población más vieja, dura más años. Y esa duración en más años le cuesta más plata al sistema, no solamente a la salud, más pensiones, más subsidios, más todo. Entonces, tenemos que ser conscientes de todos los cambios que implican. Miren, en Colombia hay un estudio del 2006 donde nos dicen que tenemos una incidencia anual de más o menos 88.9 por cada 100.000 habitantes. Es importante hacer énfasis en los factores de riesgo. Y miren, los hombres tienen más prevalencia que las mujeres. Las edades avanzadas son importantes, la raza negra, el nivel socioeconómico. Y ahí nos da duro porque recuerden, impactamos estratos 1 y 2. Y de este lado tenemos todos los factores de riesgo que podemos modificar. Desafortunadamente los de este lado no los podemos impactar, o sea, no los podemos trabajar, no podemos cambiar a ninguno de los que están ahí, pero sí podemos como médicos impactar esos factores de riesgo. Y miren, aquí este fue un estudio que hicieron de 10 factores de riesgo modificables en las distintas regiones del mundo, y encontramos causas cardíacas, hipertensión, tabaquismo, la apoproteína B, que es la LDL, el índice de cintura-cadera, que nos habla de la grasa intraabdominal, el alcohol, la diabetes mellitus, la dieta,
la depresión, enfermedades mentales así, cantidades tenemos ahora, con pandemia más, es un factor de riesgo. Estrés psicosocial. ¿Quién no tiene estrés psicosocial hoy? ¿Quién no está bajo condiciones de depresión? Las mujeres sobre todo, con este tema del encerramiento, de la pandemia y todas las redes sociales, tienen a la gente enferma. La fisiopatología no me voy a extender, el doctor Campos muy bien lo dejó, pero bueno, todo se arranca con el fenómeno o la deficiencia en la oxigenación y de ahí se arranca la cadena de la muerte. Se dan las alteraciones metabólicas energéticas, se alteran las bombas, liberación del glutamato, aumento de la acidosis, producción de radicales libres, edema celular, hiperactivación de las lipasas y proteasas y finalmente se da la muerte celular. Recuerden ustedes que es importante y por eso es que hay ventana, porque el tejido cerebral es un tejido no regenerable, igual que el cardíaco, igual que el renal. Por eso quedamos con falla renal, falla cardíaca y a nivel neurológico, cuando una neurona se muere, esa neurona más nunca vuelve a rehabilitarse. Lo que se produce es un fenómeno que se conoce como plasticidad cerebral, que es la capacidad que tienen las neuronas que están alrededor de asumir algunas funciones de las que se pierden en el núcleo del infarto. Pero ese fenómeno, en la medida que avanzamos de edad, casi va desapareciendo al punto que después de 80 años es poco probable. Miren, a menor tamaño de las arterias, mayor es la circulación colateral, lo cual quiere decir la importancia que tiene cuando hay compromiso de vaso grande. Muy bien lo decía el doctor cuando utilizábamos las escalas de valoración. Entonces, en cuanto a la etiología, miren todas las causas que tenemos, cardíacas, también tenemos causas vasculares y las causas trombóticas, ya eso también lo hablamos. Esto me gusta, esta diapositiva, y quiero que nos centremos aquí un ratico, porque cuando nosotros vamos a intervenir un paciente con ACV, nosotros no vamos a intervenir el infarto, no vamos a intervenir el núcleo, porque ya cuando se da un flujo sanguíneo cerebral por debajo de 10 mililitros minuto por cada 100 gramos de cerebro, ya no hay nada que hacer. Nosotros vamos a intervenir, es el área de penumbra, que es el área que es potencialmente viable. Y aquí va otro mensaje: no le quiten la hipertensión al paciente con ACV. No se estresen por ponerle nitroglicerina, no se estresen por ponerle nitroprusiato, no se estresen por ponerle labetalol. Estrésense porque le salga el TAC rápido y lo pongan en el alta complejidad para que lo puedan intervenir. No se pongan a ponerle antihipertensivo porque le quitan los mecanismos de autorregulación cerebral al paciente y resulta que ustedes tienen al paciente 180-100 y están preocupados, le montan la nitro, lo hipotensan. Ese área que estaba perfundiendo entre 10 y 20 milímetros por cada 100 gramos de cerebro se cae a 7 y el área de penumbra se vuelve área de infarto y no hay nada que hacer. Ese es el epicentro de donde vamos a accionar. Eso es lo que vamos a salvar. El resto ya está muerto. Y vamos a tener una parte que es más periférica, que son las áreas de recuperación espontánea, que son las que tienen más de 17 milímetros por cada 100 gramos de cerebro. Bueno, y entonces ustedes dirán, ¿y cómo yo sé que ese paciente tiene esa cantidad de perfusión cerebral? Claro, para eso están unos software, que el doctor los estaba mencionando ahorita, y un software que se llama el software de Rapid, que es un software que nos hace perfusión cerebral. Lo que pasa es que eso es un tema muy técnico y que básicamente maneja ya el neurocirujano endovascular, pero básicamente el Rapid lo que nos hace es evaluarnos si hay o no hay viabilidad cerebral. Y si hay viabilidad cerebral, él lo interviene a manera tardía, o sea, después de las 6 horas, pero antes de 24 lo puede intervenir. Si no, si ya te dice el test de perfusión cerebral que tiene menos de 10, no hagas nada porque lo que hagas no va a mejorar la perfusión de ese cerebro, porque ya el cerebro está lesionado. Y esto, lo de las manifestaciones, miren, cada manifestación o cada síndrome depende de la arteria que vaya interviniendo. Pero finalmente, miren todos los síndromes que hay. O sea que nosotros pudiésemos hacer clínicamente un diagnóstico topográfico y pudiésemos decir, bueno, mi paciente tiene un síndrome de fosa posterior, seguramente es del área de las vertebrales, o está afásico, y entonces ya yo sé que el compromiso es del compromiso de la cerebral media izquierda, y así yo pudiese
de acuerdo al sitio donde esté ubicada la lesión, compararlo con los síntomas clínicos y pudiese definir la topografía del accidente cerebrovascular. Sin embargo, en el servicio de urgencia eso no es tan sencillo, porque yo lo que necesito en el servicio de urgencia es que sean dinámicos, rápidos y que se haga todo con eficiencia para poder colocar a ese paciente en la alta complejidad, que es donde lo vamos a intervenir. Miren, afasias hay todas las que quieran. Es más, hay un libro donde hablan de más de 170 tipos de afasia. Pero bueno, normalmente hablamos de estas que están aquí y nosotros podemos diferenciar una en otra. Importante del ACV de fosa posterior, y esto lo traje a colación porque hemos tenido casos en los cuales el paciente está con un síndrome de fosa posterior, un síndrome cerebeloso, y no lo interpretan como un ACV, porque no tiene disartria, porque no tiene paresia braquilocular o porque no tiene desviación de la comisura labial. Y resulta que en los accidentes cerebrovasculares de fosa posterior, el NIS no es altamente predictivo. Utilizamos el HINS, que es otra tabla de clasificación. Entonces, pilas con eso, porque a veces el paciente llega con aumento del polígono de sustentación, llega lateralizado, llega con síndrome vertiginoso, y lo interpretamos como otra patología y no como un ACV de fosa posterior, y resulta que se nos pasa por alto el evento cerebrovascular isquémico agudo y no intervenimos a ese paciente. Pilas con eso. Estos son los otros tipos de ACV lacunares. Este es mi otro mensaje. Queremos unificar las escalas de clasificación. Queremos que toda nuestra población conozca esto. Que la gente interprete que si tiene una parálisis facial es como si le doliera el pecho. Que si tiene debilidad en un lado del cuerpo es como si le doliera el pecho. Que si habla con la lengua empelotada o tiene afasia o disartria, lo entienda como si tuviese un dolor de pecho. Queremos extrapolar estos 3 síntomas a la comunidad y para eso ustedes nos van a ayudar, porque ustedes le van a transmitir, o queremos que ustedes le transmitan este mensaje a sus pacientes. ¿Y cómo van a hacer? No se lo van a transmitir a todos, pero si tienen un paciente de raza negra, nivel socioeconómico bajo, mayor de 55 años, hipertenso, diabético, dislipidémico, van a esperar que le dé el ACV y que se quede en la casa. Hay que alertarlo. Señora, si usted presenta alguno de estos 3 síntomas, vuele para la urgencia. Y esta es la temporalidad del ACV. Cuando son menores de 6 horas hablamos de ACV hiperagudos. Y ese ACV hiperagudo temprano es el que nosotros vamos a intervenir desde urgencia. Ahí es donde tenemos todo dado para poder ayudar a ese paciente. El hiperagudo tardío depende de las clasificaciones de perfusión cerebral. Entonces habrá unos que se le pueden hacer trombectomías, otros que no, pero lo ideal es que nuestros pacientes nos lleguen en el hiperagudo temprano. Ya cuando evoluciona hacia agudo, ya son pacientes que tienen más de 24 horas hasta 7 días, y en el subagudo entre 7 y 3 semanas. Y ya hablamos de crónico cuando el paciente tiene más de 3 semanas de evolución. Es importante el concepto de ACV al despertar. ¿Y por qué lo coloqué aquí? Porque resulta que ese paciente que despierta con el evento cerebrovascular, la última vez que lo vimos bien fue antes de acostarse, 7 de la noche, y son las 6 de la mañana. Ese paciente, en teoría, estaría por fuera de ventana, ¿cierto? Pero resulta que todavía ese paciente tiene un salvavidas. ¿Y cuál es su salvavidas? El salvavidas de ese paciente es las pruebas de perfusión cerebral. Porque si bien ya ese paciente no lo podemos trombolizar porque fue al despertar, ese paciente puede ser candidato para una trombectomía mecánica o para hacerle una trombectomía intraarterial. Entonces, pilas con eso. Por eso le digo, no le bajen a nadie la oportunidad de poderlo intervenir. Tiempo es cerebro, mi otro mensaje. Tiempo es cerebro. Y es cerebro porque a mayor cantidad de tiempo, menor capacidad de recuperación. En las instituciones ideales, todos los pacientes le podemos hacer el TAC después del triaje, sin historia clínica, sin nada, se monta en el protocolo y se lleva. Sin embargo, nuestra institución no tiene en el mismo sitio de las urgencias la tomografía.
entonces nosotros debemos garantizar este segundo punto, y es tratar de llevar a ese paciente al siguiente nivel de complejidad en el menor tiempo posible. En los protocolos se hablan de 25 minutos, sin embargo, para nosotros con que lo pongamos en 45 minutos en la alta complejidad es suficiente para poderle garantizar a ese paciente una trombolisis. Tener en cuenta esto, si el paciente nos llega a urgencias, lo evaluamos y el paciente se encuentra bajo anticoagulantes, tenemos que hacerle estos exámenes antes de 30 minutos para que no exista ningún impedimento para poder evitar de que ese paciente se le realice su procedimiento. Tener en cuenta lo siguiente, todo paciente que nos llega a urgencia hay que hacerle una historia clínica rápida, hacerle sus anexos de remisión y solicitarle la tomografía. Inmediatamente activar el código a través de nuestro centro regulador de referencias e inmediatamente van a mandar una ambulancia para poderlo evacuar de esa baja complejidad y desplazarlo hacia nuestra alta complejidad. Entonces, mire, en urgencia, ¿qué debemos hacer? El ABC, ya todos sabemos qué es el ABC, respiración, vía aérea y circulación. Y que no nos pase como la abuelita, que es muy frecuente, cuando llega el paciente con ACV no nos damos cuenta que tiene prótesis, porque no lo revisamos. Y resulta que esa prótesis nos obstruye la vía aérea y resulta que el paciente se termina muriendo y no sabemos de qué se murió y resulta que la prótesis nos está obstruyendo la vía aérea. Pero además tenemos que saber cuál va a ser nuestra meta de saturación, mayor de 94. Además tenemos que tener garantizada una vía permeable. Además tenemos que hacerle un electrocardiograma a nuestro paciente. Y si requiere que lo entubemos, lo entubamos. Esto es importantísimo, glucometría. ¿Por qué? Porque recuerden que un paciente con hipoglicemia nos puede simular un accidente cerebrovascular. Y luego que tengamos todo ese abordaje inicial, es que vamos a plantear los medicamentos. Entonces, miren, lo primero ¿es o no es un stroke lo que tiene mi paciente? Y eso es el primer reto que tiene el médico de la urgencia, saber si lo que tiene su paciente es o no un stroke. Pero además, él debe siempre orientar a la historia clínica. La historia clínica nos da el 80% del diagnóstico. Tiene que saber a qué horas fue visto por última vez normal y eso le da la hora cero del evento. Y además debe evaluar los mímicos. ¿Qué son los mímicos? Los mímicos son aquellas patologías que nos hacen pseudoictus. Y entonces ahí está toda esa lista de tóxicos, confusionales agudos, lesiones ocupantes de espacio, sepsis, Guillain-Barré, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre pensar en el ACV, pero además pensar que hay unas patologías que lo pueden simular. Es importante esto. Nosotros en la institución no contamos con resonancia magnética, contamos con tomografía. Y las guías de stroke avalan la tomografía como la imagen con la que se pueden tomar decisiones, porque básicamente lo que uno quiere con la tomografía es descartar si hay un evento hemorrágico. No quiere ver más nada, solamente eso, en la parte hiperaguda temprana, porque recuerden que los cambios empiezan a aparecer después de las 6 horas. El problema de la resonancia, bueno, la disponibilidad, tiene mayores tiempos, tiene mayor sensibilidad y especificidad, permite evaluar la isquemia temprana, pero nosotros no tenemos. Entonces nosotros, dentro de nuestro protocolo institucional, tenemos la tomografía. Entonces lo que hay que pedirle a nuestros pacientes es una tomografía. A esto no me voy a referir porque ya el doctor Campos lo planteó, son los signos tempranos. Debemos siempre que tengamos un paciente con ACV en urgencia, clasificar la severidad. Y para clasificar la severidad tenemos que hacerlo etiológico, topográfico y sindromático. Y para eso es que tenemos las escalas. Escala de Nice, la OCSP, la ASCOT, la ASPET y la ranking modificado. Y ustedes dirán, ¿para qué tanta vaina? Yo necesito que manejemos el Cincinnati comunitario, que manejen el NICE, porque ahora se darán cuenta porque es importante el NICE y la escala de ranking, porque con esas dos escalas es que ustedes toman la decisión de si trombolizan o no trombolizan a su paciente. Y miren, la escala de NICE es una escala muy completa, es fácil de diligenciar. Importante que tengan claro, se debe diligenciar antes, durante, después y en periodos posteriores a la trombolisis, porque ella es la que nos va dando
cuánto va evolucionando el puntaje de NIS. Quiere decir que mi paciente puede ingresar con un NIS de 20 y después de la trombolisis puede tener 15 y a las 6 horas puede tener 10 y a las 12 horas puede tener 4. Y eso es lo que me permite a mí saber cómo es la evolución, pero puede pasar inverso, que el paciente vaya en 4 y a las 6 horas tenga 16 otra vez, lo cual me quiere decir que el paciente hizo ¿qué? Un nuevo evento cerebrovascular. Entonces, el NIS es importante por eso. Y miren, nos habla de severidad, discapacidad y el riesgo de transformación hemorrágica y por consiguiente mortalidad. ¿Qué es importante con el NIS? Saber los puntajes. Si lo tenemos entre 1 y 4 puntos, hablamos de un accidente cerebrovascular menor. Ese paciente no se beneficia de trombolizarlo. Y no se beneficia de trombolizarlo porque los síntomas y su impacto no superan el riesgo que va a tener de colocarle un trombolítico a ese paciente. Entonces ese paciente no tiene criterios de trombolisis, los que tienen menos de 5 puntos en la escala de NIS. Los que están entre 5 y 15 son pacientes que tienen ACVs moderados y lo ideal es que nosotros intervengamos esos, los moderados. Y los severos están entre 16 y 20 y los muy severos mayores de 21. Sin embargo, nosotros estamos trombolizando todos los pacientes entre 5 y 25 con escala de NIS. Entre menos NIS, ideal. Entre más NIS, más riesgo de menos recuperación. Quiere decir que la trombolisis no necesariamente nos va a quitar el 100% del NIS, no nos lo va a poner en cero, pero nos va a dar posibilidades de recuperación. Estas son las otras escalas. Miren, esta, por ejemplo, la OCSP nos habla de factores de riesgo y factores pronósticos de acuerdo a donde esté ubicado en la circulación anterior, posterior o media. Ella nos va diciendo cuál es el pronóstico de ese paciente. Está la TOACS, que también nos habla de cuando necesitamos ayudas complementarias, ecocardiograma, Doppler de vasos de cuello, Doppler transcranial o otros estudios para pacientes que tienen algunos estados hipercoagulables. Esta es la clasificación de ASPET. Esta clasificación la utilizan son los endovasculares para tomar la decisión de las trombectomías mecánicas después cuando ya se pasa la ventana trombolítica. Y el ranking sí es importante porque dentro del algoritmo de manejo, recuerden que el puntaje de ranking es importante porque cuando un paciente tiene un ranking que es moderado o moderadamente grave o grave, ya es un paciente que no se beneficia de trombolizarlo. Nosotros trombolizamos solamente los rankings que son menores de 2 puntos, menor o igual a 2 puntos. Cuando el paciente nos llega a la urgencia, nosotros tenemos inmediatamente que evaluar si estamos frente a un stroke, y si estamos frente a un stroke, pues lo que tenemos que hacer es llevarlo a la unidad de alta complejidad. Sin embargo, también se puede dar la posibilidad de que el paciente nos llegue a nuestro centro de alta complejidad, y si nos llega a nuestro centro de alta complejidad, pues nosotros, estos son nuestros objetivos terapéuticos: recanalizar oportunamente la arteria ocluida, evitar las lesiones cerebrales secundarias y optimizar los flujos colaterales. Siempre antes de iniciar la trombolisis, recuerden, TAC, glicemia, tiempo de coagulación y plaquetas. Esas son las 4 cosas que tienen que tener. Si eso no está, así estemos en alta complejidad, no se puede. O sea que nosotros esto tenemos que garantizarlo antes de que el paciente llegue. Y miren cómo proceder. ¿A qué hora fue visto normal por última vez para que nos dé la hora cero? ¿Qué NIS tiene? Y la escala de ranking que tiene nuestro paciente. Entonces miren que con esos 3 aspectos es que nosotros vamos a tomar la decisión de trombolizar al paciente. Entonces miren que en este algoritmo ellos lo definen como los que tienen menos de 5.5 horas y los que tienen más de 5.5 hasta 24 y más de 24. Entonces miren que en todo siempre solicitarle la tomografía y si tiene o no criterios para trombolisis. Y si tiene criterio o no para trombolisis, entonces le realizamos la trombolisis farmacológica. Pero los que están entre 5.5 y 24, miren que son candidatos para trombectomía. Pero miren que siempre es el NIS y la escala de ranking mayor, menor o igual a 2 puntos. O sea que solamente con esos 2 criterios nosotros tomamos decisión de trombolisis. De ahí la importancia que esas 2 escalas ustedes las tengan muy claro en urgencia y nos califiquen al paciente para que el paciente que llegue a la unidad de stroke sea un paciente que sí o sí se le va a hacer alguna intervención. La trombolisis pues se hace con alteplase, entre 3 y 4.5 horas es lo ideal.
se le pasa un bolo inicial. Yo ahora les voy a mostrar un videito que es muy corto. Tienen unos criterios de inclusión, que son los pacientes que tienen un NIH entre 5 y 24 y que pacientes que tienen o están en ventanas menores de 4.5 horas y pacientes que son mayores de 18 años. Eso es importante, la edad. Y estos son los pacientes que tienen más de 5 horas, que ya hay que hacerle el ASPET. Si tienen un ASPET mayor de 7, esos son los pacientes que hay que intervenir. Y en cuanto a los criterios de exclusión, pues son toda esa lista que está ahí. Tenemos que tenerlos también claros, los criterios de exclusión para trombolisis en urgencia, porque si nuestro paciente tiene alguno de esos criterios, está contraindicado trombolizarlo. Entonces no tendría ningún sentido. Este es el medicamento. Es muy sencillo. Viene el medicamento en polvo y tiene un diluyente de 50 ml. Se mezcla el diluyente con el medicamento. Una vez se mezcla, a veces quedan como espumoso en la parte superior. Eso hay que esperar que decante y se desaparezca. Y luego se mezcla de manera circular. Y hay que pasarle un bolo inicial en 1 minuto, que es el 10% de la dosis, siempre sin excedernos de 90 miligramos. La dosis máxima es 90 miligramos del trombolítico. Y el resto del medicamento, o sea, el 90%, debe administrarse en el resto de la hora, o sea, el resto de los otros 59 minutos. Miren, el medicamento es estable hasta por 8 horas, no se debe congelar, no se le deben agregar otros medicamentos al frasco, no se debe desechar en los guardianes y luego se hace la infusión, hay que pasarlo por bomba. Y cuando se tromboliza, pilas con eso, cuando se tromboliza hay que estar ahí. No es un medicamento que ustedes le van a decir a la enfermera, pon el medicamento y ustedes se van a hacer otra cosa. No, la trombolisis hay que estar ahí y les voy a explicar ahora por qué. Porque resulta que las trombolisis tienen unas complicaciones y las complicaciones son graves y la principal, como todos lo deben saber, son los sangrados. Miren, transformación hemorrágica, una complicación. Entonces, cuando nuestro paciente que estamos trombolizando hace deterioro súbito, se empeora el NIS, ¿qué deben pensar? Transformación hemorrágica. ¿Y qué vamos a hacer? Tomografía enseguida. Así le hayamos hecho la tomografía media hora antes. Hay que hacer una nueva tomografía porque el paciente se empeoró. Angioedema. Estas son las ventanas extendidas, lo que hablaba ahorita el doctor. De esto no me voy a detener. Esto sí quiero comentárselos. Antiplaquetario, ¿le vamos a poner asa a los pacientes? Olvídense, bórrenlo del chip, porque lo que queremos es trombolisis. Y cuando trombolizamos, el asa se pone después de 24 horas. No debemos poner carga, ni debemos combinar asa con clopidogrel, nos aumenta el riesgo de sangrado. Ahí están los estudios. Anticoagulantes, heparinas de bajo peso molecular, no debemos usar. No debemos poner anticoagulantes. Por eso les digo que básicamente lo que nosotros vamos a hacer en urgencias es diagnóstico, las intervenciones del ABC, lo básico, y montarlo en la ambulancia para que vaya al centro de stroke. En algún momento debemos evolucionar a que los centros de stroke estén ahí en las urgencias, por ahora no va a ser así. Neuroprotección, no tiene evidencia todavía. Las convulsiones, pilas con las convulsiones. Las convulsiones, cuando un paciente con ACV nos convulsiona tempranamente, es un signo de mal pronóstico. Nos está hablando que estamos frente a un ACV muy grave, está relacionado con mayor mortalidad y peores resultados en fase de recuperación. La tasa de recurrencia, 16%, nos produce una disfunción bioquímica celular, la tasa de recurrencia y la glicólisis y cicatrices meningocerebrales, 4%. Miren que hay unas que son crisis temprana y tenemos también crisis tardía. Pero, otro mensaje,
no se recomienda el uso de anticonvulsivantes profilácticos, que eso es otro de las malas prácticas que tenemos ahí como en el subconsciente grabado, que a todos los pacientes que nos llegan con ACV le ponemos fenitoína, no están indicadas. Las transformaciones hemorrágicas, los ACV recurrentes. Bueno, gracias. ¿No está indicada en ningún momento o en algún momento específico? ¿La qué? La fenitoína. ¿En ningún momento o en un momento? No, si el paciente, la doctora pregunta que si la fenitoína no se puede colocar en ningún momento. No, claro que se puede colocar cuando está indicada, pero no profilácticamente. Profiláctico no. Si hay convulsión, nada más.